escucha. 3, 2, 1, 0. ¿Cómo dice que dijo? ¡Santo Dios! Dulces, chicles, chocolates, carpiñados, pepitas, habas, garbanzos, caricaturas, monos, monitos, monigotes, con y sin bigotes, tiras cómicas e historietas. ¡No puedo creerlo! Con el mero metiche de Morelos, Eduardo Soto Monero Bullanguer. La verdad es que sabe cómo hablarle a la gente. Yo estoy de acuerdo contigo. ¡Qué bueno que pensamos igual, colega! Todo solo por aquí, por México es... Pues sí, estamos transmitiendo en este día 12 de junio del año 2019 un programa más de monos, monitos, monigotes, con y sin bigotes, un programa de radio de esta plataforma que se llama México es una radio por internet. Transmitimos desde el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco. Estamos ubicados en el interior de la Casa de la Cultura Coronel Francisco Franco Salazar, en el pueblo histórico de Anenecuilco, Morelos. Anenecuilco, ya saben ustedes, es el pueblo donde nació el general Emiliano Zapata Salazar. Ahí a 2 cuadras pegadito al mercado está la Casa de la Cultura, y dentro de la Casa de la Cultura, en la planta alta, está el Museo de la Caricatura y la Historieta. Estamos preparando una participación en una conferencia, pero pues también estamos preparando un escrito de la cual va a derivar la conferencia. Entonces la hemos titulado Historieta y Memoria Gráfica. Pues si ustedes tienen chance, quieren acompañarme, vamos a darle lectura a este avance. Es un avance, ¿no? Porque en este año vamos a celebrar el 19º aniversario del Museo de la Caricatura y la Historieta. Lo fundamos en el año 2000, pero un año antes, en el 1999, habíamos realizado el primer homenaje a la historieta y los historietistas mexicanos en la ciudad de Cuautla, Morelos. Entonces, como quien dice, hace 20 años que estamos en lo mismo, tratando de rescatar la memoria histórica de la historieta mexicana a través pues de nuestros eventos de aniversario, de pláticas que nos invitan a dar, de la elaboración de libros que hacemos a partir de las donaciones que vamos obteniendo. En fin, pues es una larga labor del Museo de la Caricatura y la Historieta. Bueno, vamos a ver aquí qué dice. Vamos a hablar qué puse aquí en la introducción. Dice así: la historieta es un producto en el que intervienen varias personas en su confección. Están, por supuesto, el creador literario y el realizador gráfico. En el principio todo era más sencillo, aún las mismas historietas. Cuando éstas nacieron, eran solo una sucesión de 3 o 4 viñetas diseñadas en una tira, con una secuencia generalmente cómica. Estamos hablando del comic strip, o sea, la tira cómica. Por eso es que muchas veces el escritor y el dibujante eran la misma persona. Pues esto es cierto. Recordemos que la confluencia de 2 actividades artísticas, esto es la literaria, en este caso en su faceta periodística, y la otra la de la realización gráfica. Cuando se inventa la imprenta, pues es el gran hito de la comunicación mundial, ¿no? Entonces ya a la vez que nacen los primeros libros, ya se busca la manera de que sean ilustrados, ¿no? Primero se empieza ahí con la caligrafía, ¿no? O en las primeras letras del inicio de los textos o en los títulos,
pero poco a poco se va integrando la gráfica dentro del material escrito. Entonces, para cuando nace el periodismo, esto es las informaciones que ya se empiezan a proporcionar de una manera de noticias, pues ahí se va pegando la gráfica. Y primeramente pues son ilustraciones, pero después viene una variación ahí, ¿no? Dentro de esa gráfica va a ocurrir la comicidad, o sea, el dibujo cómico. Y dentro de ese dibujo cómico va a haber dos vertientes. Una vertiente va a ser el dibujo cómico en el sentido crítico, esto es, estamos hablando del nacimiento de la caricatura política, y del otro es el dibujo cómico, pero en el sentido del entretenimiento. O sea, las dos cosas son para darle fortaleza a los diarios o periódicos, como quieran llamarle, ¿no? Entonces nace, como les decía, por un lado la caricatura política, los cartones que conocemos, los cartones donde generalmente son de un solo panel, donde hay una idea, generalmente crítica, y las caricaturas, ¿no? Donde viene alguna situación cómica que se va desarrollando, ¿no? Bueno, pues dentro del dibujo cómico, dentro de la caricatura cómica, van a ser esto de que son la secuencia, ¿no? Inicialmente, pues le digo, son 2 o 3 cuadritos donde hay una secuencia cómica. Entonces, así es donde más o menos empieza lo que van a ser las tiras cómicas. Estamos hablando del modelo occidental, no estamos hablando de ese modelo que nos va a afectar o que va a llegar para que desarrollen nuestras propias historietas, tiras cómicas o caricaturas o lo que ustedes quieran. Ya digamos que en otros países como Japón u otros, pues habría que ver el desarrollo del periodismo, pero yo creo que es más o menos similar. Definitivamente es un fenómeno global, es un fenómeno de la comunicación. Entonces eso es lo que planteamos en esta parte de la introducción, en esto que les acabo de leer, que bueno, para hacer la historieta, lo que conocemos como historieta, pues se necesitan dos partes, un creador gráfico y un creador literario. Y como aquí decimos, en el principio todo era tan sencillo que el creador gráfico y el creador literario pues era la misma persona. De hecho, así somos la mayoría de los caricaturistas mexicanos, ¿no? O sea, los que hacemos caricatura política, lo de mi caso y el de mis compañeros, ¿no? Generalmente pues tienes que hacer un cartón, te llega una idea, una crítica, la transformas en una caricatura y la entregas, ¿no? En otros lugares, como en Estados Unidos, sí he identificado, en México también en algunos casos, en cual hay un guionista para hacer la caricatura. Pero pues yo creo que eso le demerita, ¿no? al caricaturista, ¿no? No tanto, pero pues como dice un compañero, ¿no? También los escritores tienen que comer. Pero en el caso de la historieta, pues así nace, ¿no? Las primeras historietas, las primeras tiras cómicas, pues son hechas por el mismo autor, por el que escribe y dibuja es la misma persona. Entonces, pues ahí se da, ¿no? Al principio pues, todo era más fácil, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí un poquito más adelante este escrito. La historieta nace montada en la industria del periodismo. Así el producto artístico se convierte en un producto comercial. De esta manera establece una comunicación íntima con la sociedad a través de sus lectores. Eso sí es cierto porque digamos que una obra de arte, una pintura, etcétera, pues un gran artista la puede hacer, pero va a tener cierta influencia sobre la sociedad hasta que se da a conocer. En este caso, las historietas escritas y dibujadas, pues van a necesitar de esa condición para poder interactuar con la sociedad. Esto es el periodismo, o sea, la historieta nace pegada al periodismo. Entonces, eso es, y el periodismo, pues es un ente, un producto comercial. Entonces las historietas también se convierten en un producto comercial, independientemente de que sean hechas con mucho arte o poco arte o como quieran, ¿no? Pero si ya es un producto comercial. Pero eso le va a
Eso es lo que le va a permitir esa interacción con la sociedad, ¿no? En este caso con el público lector. Continuamos. Las primitivas historietas, es decir, las tiras cómicas, desde sus primeras apariciones, gustaron a los lectores. Esto provocó que sus creadores echaran mano a los géneros literarios para diversificarlas. Pronto hubo entonces tiras con aventuras de fantasía, detectives, westerns, ciencia ficción, romances sentimentales, además de las infantiles con animales parlantes. Por su parte, la historieta aportó las series que trataban los conflictos familiares. Claro, si la familia disfrutaba de las tiras cómicas, este ente de la sociedad también tenía que protagonizarlos. Pues sí, entonces generalmente la mayoría de las primeras tiras cómicas pues eran estos animalitos parlantes, ¿no? No les necesito más, está Mickey Mouse, el gato Félix, en fin, y además hay un montón, Garfield, y un montón de estas historietas se derivan de las fábulas, ¿no? Las fábulas, pues, recordemos que son piezas literarias donde los protagonistas son animales. Entonces, pues la historieta pues echa mano de ese género de la literatura y muchas de las primeras historietas son lo que le llaman los gringos los funny animals, ¿no? Las historietas de animalitos o tiras cómicas, ya les dije de cuáles. Pero entonces hay tanta aceptación que ya es cuando se empieza a diversificar, ¿no? Entonces ya tenemos tiras cómicas de aventuras, los westerns, vaqueros, la ciencia ficción, decía yo, Alex Raymond, no sé, la fantasía con Tarzán, etcétera. Ahí ya hay una de diversificación por el gusto del público de las tiras cómicas que aparecían en los diarios. Bueno, vamos a ver, eso implica obviamente el desarrollo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más dice acá. En Estados Unidos, la industria del periodismo engendró las agencias que le proveían las tiras cómicas. Es bien sabido que la cereza del pastel de los diarios eran los famosos suplementos dominicales, donde las tiras cómicas de aparición diaria podían aparecer en una media plana o una plana completa y generalmente a colores. Una de las agencias más poderosas que proveía este producto fue King Features Syndicate, fundada en 1915. Pues sí, entonces viene esta parte de la evolución. Entonces teníamos una tira cómica, resulta que se diversifica, ya hay muchas tiras cómicas, y después esas tiras cómicas se juntan y el editor las va a publicar dentro de su diario como un suplemento dominical. Y ya como es un dominguito, pues ya al lector le ofrecen a colores, ¿no? Un poquito más extensas sus historias, etcétera, ¿no? Entonces se empiezan a generar, dice acá, lo que van a ser las agencias que producen todas esas tiras cómicas, ¿no? Entonces hay muchas, ¿no? El King Features Syndicate es una de ellas, pero es algo que va a permanecer hasta ahora, ¿no? Las agencias que producen tiras cómicas. Y bueno, ya teniendo tantas tiras cómicas, les digo yo, surgen los dominicales, los suplementos. En México se le empezó a llamar los dominicales, son los suplementos dominicales a colores, con las mismas tiras cómicas que aparecen ahora sí que entre semana. Vamos a ver qué dice aquí, qué más dice por acá. En Estados Unidos, la industria del periodismo engendró las agencias que proveían las tiras cómicas. Bueno, eso ya lo dije, ¿no? Bueno, el huevo de las tiras cómicas engendró un nuevo producto, aparte del dominical, por supuesto. Este nuevo producto es el que se llama el comic book. Esto es una publicación que recopilaba tiras cómicas publicadas con anterioridad, se imprimían en un cuadernillo engrapado. Esto favoreció también que las hubiera con historias más largas, más elaboradas, más entretenidas
Y como su presentación muchas veces seguía siendo diaria, las entregas necesariamente incluían el constante ingrediente del suspenso. Bueno, se entiende, en esta parte decíamos que estaba la tira cómica, que surge el dominical, donde se junta el suplemento dominical, donde se juntan las tiras cómicas, y luego van a hacer lo que va a ser el comic book. Esto es, se independiza del periódico, ya no aparece como un suplemento del periódico, sino ya aparece como una publicación propia, pues independiente del periódico, ¿no? Entonces es lo que se llama el comic book. Entonces esta evolución para llegar al comic book, lo que nosotros conocemos como historietas, pues se da en el desarrollo del periodismo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. Eso, se da el comic book. Y ya cuando está el comic book, pues las historias empiezan, como dice aquí, empiezan a ser más largas, más entretenidas, pero sigue el comic book, sí, continúa teniendo la liga con el diario, ¿no? Entonces, en el diario, pues como es diario y tiene que atraer la atención del lector, pues es donde viene este ingrediente esencial, que es el del suspenso, ¿no? El continuará, qué va a pasar, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Dicen por acá. El público se convirtió en un monstruo consumidor. La industria proveedora demandó más producto a los creadores de contenido. Se convirtió anacrónica la producción del guionista dibujante. El equipo creativo productivo tendió a ampliarse. Hubo más historias, más escritores, el arte entró en un mecanismo de producción en serie, había quien trazaba la figura a lápiz, quien la entintaba, quien dibujaba los escenarios, era lo que le llamaban los fondistas, quien dibujaba los vestuarios. Los textos de los globos también también había especialistas para hacer los textos, y también había especialistas para agregar color. Entonces el dibujo ya no solo eran caricaturas cómicas, sino que ya también incluía un dibujo serio, les decía yo, del cual van a derivar las novelas gráficas, etc. El lector daba el veredicto final. Pasaba un tiempo de prueba y mostraba su pulgar arriba, ¿no? Así como en las películas romanas, ¿no? Ahí en el circo romano. Y también escribía muchas cartas al editor o a los autores, ¿no? Alabando o pues dando su opinión sobre tal o cual serie, ¿no? Pero si el público simplemente volteaba la mano y veíamos el pulgar abajo, pues ya no había nada que pudiera detener la desaparición de la serie, pero había que trabajar más duro en hacer otra. Sí, esto pues era también era un negocio, ¿no? Y si era interesante para el lector, pues la serie continúa, ¿no? No es como otras cosas que podemos hacer y que inclusive nosotros mismos las pagamos para que estén ahí. No, aquí si pega, adelante, y si no pega, pues ahí muere, ¿no? Vámonos por otra, ¿no? Vamos a ver aquí. Continuamos con este escrito. Entonces, las agencias generadoras de tiras cómicas proveían el mismo material a varios diarios de los diferentes estados de la Unión Americana. Pronto se convirtieron en productos de exportación, y fue así como esas cápsulas de humor llegaron a los diarios y revistas de nuestro país. Estamos hablando de México. Pues sí, en un país tan extenso como Estados Unidos, es decir, ninguna publicación, bueno, al menos para esas épocas de los inicios del siglo XX, ninguna publicación podía abarcar toda la Unión Americana. Entonces había diarios, ¿no? Se empezaron a crear diarios locales. Ahí tiene el New York Times, tiene el Washington Post, no sé, Filadelfia tendría el suyo, en fin, en Los Angeles Times en California, en fin,
cada estado podría tener un diario. Entonces el que les proveía de información, ellos tenían, bueno, casi todos los estados pueden tener sus reporteros o dibujantes o caricaturistas, pero digamos que ya teniendo una agencia que provee todo eso, ahí van pues las tiras cómicas. Entonces un diario podría tener bastante material a bajo costo, porque no le estaba pagando a un autor, estaba pagando una reproducción. Entonces pues bajaban los costos. O sea, no era lo mismo tener un artista haciéndote tu tira cómica que comprar una de un servicio. Entonces así empezaron a llegar las tiras cómicas a nuestro país. Y ya viene el siguiente paso que se va a dar, ¿no? Que es el nacimiento del Paquín. Pues estábamos platicando sobre esto del génesis de la historieta, ¿no? Decíamos que pues inicialmente había sido el periodismo el que se empieza a apoyar en la caricatura, y la caricatura deriva en una caricatura política, y luego en una caricatura cómica, que esta es la que va a derivar en la tira cómica. Todo esto pegado al periodismo, y ya ya habiéndose creado suficientes tiras cómicas, pues las juntan y nace lo que es el suplemento dominical. Y después ese suplemento dominical, de ahí va a nacer pues la idea de hacer el comic book, o sea, la historieta, el cuadernillo engrapado. Esto es un producto independiente del periódico, pero mantiene una relación directa con los diarios, porque igualmente muchas series después van a pasar al comic book. Entonces, en ese sentido, tienden a ser, aunque sean relatos largos, pero tienen que publicarse por entregas. Entonces esto quiere decir que cada entrega debe tener el suficiente interés para poder ver la siguiente. Esto es el suspenso, el continuará, etcétera. Pues en esas estábamos. Decíamos también que se generaron las agencias, allá le llaman syndicates, nada que ver con los sindicatos, pero son las agencias que proporcionan las tiras cómicas a los diarios. Entonces eso les permite bajar los costos. No es lo mismo, decíamos, que un periódico pague a un caricaturista a que compre los servicios, que son mucho más baratos y más variados. Entonces, de esa manera, pues llegan los servicios a México, ¿no? Entonces, estamos ya en esa parte donde ya llegan los servicios a México. Entonces vamos a leer qué escribimos aquí sobre el nacimiento del Paquín. Dice aquí: en aquel entonces había un editor que producía algunas revistas de información variada. La más popular de ellas era Sucesos, que había fundado en 1933. Las agencias norteamericanas que le proveían información le incluían un variado surtido de tiras cómicas, pero lamentablemente no tenía un diario para aprovecharlas todas. De esta manera ideó crear una nueva publicación juntando todas esas tiras cómicas e integrando a los dibujantes en sus revistas. El editor se llamaba Francisco Seidels y su nueva revista la bautizó con el nombre de Paquín. Era el año de 1933, como les decíamos. El personaje emblemático de la publicación fue Henry, del historietista caricaturista Carl Anderson. En esta revista pionera se iniciaron los primeros historietistas mexicanos que no proveían de las páginas de los diarios nacionales. Entre estos nobles artistas estaban Manuel Patiño, Alfonso Tirado, Ignacio Sierra, Alfonso Valdés, Abel Quesada, José G. Cruz, Ramón Valdiosera y Rafael Araiza. Pues sí, entonces estábamos en que pues este señor Francisco Seidels pues ya tenía un montón de tiras y dijo, pues yo no tengo diario, pero voy a hacer una revista. Eso es muy interesante porque este paso que da en México el nacimiento del
de la historieta, lo que sería el comic book, no pasa pues por los diarios, o sea, llega directamente de una revista, la pasamos a que nazca una revista independiente. Entonces, en los diarios sí estaban las tiras cómicas importadas, ahí estaban, y esas tiras cómicas habían dado paso para la generación de algunos historietistas mexicanos, pues prácticamente ahí nacen los primeros historietistas mexicanos. Pero ese paso del comic book pues es más tardado ahí, porque no se da, ahí se quedan los historietistas mexicanos, se quedan encerrados, encapsulados dentro del suplemento o dentro del diario. Sí, hay uno que se escapa, es Juan Artenac con su personaje que se llama Adelaido, que es el mismo nombre que le dan a sus revistas, y es un tamaño, es un formato pequeño, tipo como Digest, ya sabes, es así como las ediciones del Red Digest, como quieran, pero es un formato pequeño, es así del tamaño de, pues no sé, del libro policíaco, ¿no? Más o menos. Entonces, estábamos en que este señor Paquín funda su propia revista, y los nuevos caricaturistas, pues no vienen de los periódicos, se empiezan a forjar en esta nueva revista, ¿no? Bueno, pues están ustedes escuchando los ladridos de un perro por aquí cercano, que de repente me saca de onda, pero pues ¿qué le vamos a hacer, no? Son los gajes del oficio. Bueno, entonces vamos a continuar aquí leyendo, porque pues ya citamos algunos nombres, ¿no? Dice: de esta primera camada de historietistas, que posteriormente serán pilares fundamentales de la llamada época de oro de la historieta, hemos reunido algunos datos interesantes de su paso por Paquín. Vamos a hablar primero, en primer lugar, de Manuel Patiño, que firmaba con el sobrenombre de Conejo. Nació en 1906, estudió artes plásticas, se inició como ayudante de dibujante en el periódico Excelsior, posteriormente dibuja una historieta corta cómica en la revista Sucesos que se llama Simplón Colilla, y cuando nace Paquín, su serie se publica en automático en la nueva revista. Sí, pues Manuel Patiño era ayudante inclusive de Salvador Pruneda. Salvador Pruneda era de los historietistas que trabajaban en el diario Universal. Entonces pues él ahí se entrenó, ahí siendo su ayudante, y bueno, ya después cuando se funda la revista Sucesos, pues él entra ahí, y ahí en Sucesos pues ya hace su tira cómica, su página cómica que se llama Simplón Colilla. Es muy cómica, en verdad. Por ejemplo, recién vi un episodio, digamos, de Simplón Colilla, donde dice ahí que es invitado a participar en una faena en la Plaza de Toros, y llega y bueno, y le va tan bien que el público además pide que además de la oreja y el rabo y todas esas cosas que le entregan, dice que le entreguen la res entera, ¿no? Porque hizo una gran faena, ¿no? Entonces ahí va cargando su toro, y una muchacha le dice: ¡ay, eres lo máximo! Y dice: pues sí, ahorita no te puedo atender porque vengo aquí cargando el toro, ¿no? Y en la misma historia pues se cae de la cama y despierta. Resulta que todo era un sueño, y y le dice a su perrito, ¿no? Le dice a su perrito: qué bueno que todo era un sueño, porque pues ya no aguantaba yo estar cargando el tamaño torote, ¿no? Entonces sí, son algunas historias que se basan, como todo, ¿no? Muchas de las historias clásicas así pues, se derivan de un sueño, ¿no?
Estás soñando algo que es lo máximo del mundo y despiertas, te enfrentas a la realidad, ¿no? Entonces, así era más o menos Simplón Colilla. Bueno, pues estábamos en que de los primeros historietistas, pues es Simplón Colilla, que de la revista Sucesos pasa directamente a Paquín. Aquí vamos a hablar de otro, se llama Alfonso Tirado. Nació en 1910. Al terminar la secundaria, ingresó a un seminario. Posteriormente, cambió su vocación sacerdotal por el estudio de las artes plásticas en la Academia de San Carlos. Es pionero de la realización de historietas con dibujo realista. En los inicios de la revista Sucesos, publicó una adaptación de las leyendas coloniales de las calles de México. En Paquín dibujó una serie cómica, Mr. Macana, y según José G. Cruz, Alfonso Tirado debe ser considerado como el padre de la moderna historieta mexicana. Pues sí, el mismo José G. Cruz, que ya vamos a hablar un poquito después de quién fue José G. Cruz, pero ahorita estamos hablando de Alfonso Tirado. Como vemos aquí, dice que Tirado había estudiado en un seminario, o sea, iba para padre. Bueno, en aquel entonces el que los jóvenes o los niños fueran internados en un seminario, más que una vocación, pues eran las situaciones de pobreza, ¿no? O sea, el estar ahí en un seminario, pues los niños, los jóvenes tienen asegurada una educación y su alimento sobre todo, ¿no? Entonces mucho de la pobreza pues estaba reflejada en los niños que acudían a los seminarios, ¿no? Igual le pasó a Rius, ¿no? De niño su mamá se lo llevó ahí al seminario, no tanto porque quisiera que fuera cura o papa o cardenal, sino pues la situación de pobreza. Bueno, el caso es que Tirado también pues pasa por un seminario, pero sale y se dedica al estudio de las artes plásticas. Domina la figura anatómica, tiene mucha... es una persona muy inteligente en la creación de sus personajes y utiliza ese trazo. Está considerado como el primer dibujante de dibujo serio, ¿no? Que la mayoría son dibujos cómicos en las tiras cómicas, pero en México él ya empieza a hacer el dibujo serio, que en el concierto del cómic internacional, pues ya estaba Alex Raymond y estaba sobre todo Harold Foster, ¿no? Con su Tarzán. Y bueno, primero con Tarzán, todavía no le entraba ya el Príncipe Valiente, pero es un dibujo serio, ¿no? Entonces había uno así entre serio y cómico, que va a ser el de Milton Caniff, ¿no? Con Steve Caño. Pero pues el que decide dibujar en forma seria pues es Tirado, y es de los primeros, ¿no? De esos primeros, ¿no? Aunque en Paquín, bueno, haciendo el dibujo serio dentro de la revista Sucesos, dice acá que él hacía algunos capítulos de las leyendas de las calles de México, ¿no? Y eso es interesante porque es cosa de lo que les platico, ¿no? Las historietas tienen un ingrediente literario y un ingrediente gráfico. Entonces, a veces el ingrediente literario pues es buscado en los clásicos de la literatura, en este caso la literatura en México, pues las leyendas son de las calles de México, pues son algo así muy atractivo, ¿no? Para una publicación. Y él hace esas. Entonces también va a ser de las primeras publicaciones de horror en México, esta de las calles, porque habla de aparecidos, de sucesos macabros que ocurren en las calles de la Ciudad de México de la época virreinal. Esto es en la época de la colonia. Entonces, Tirado en Paquín también hace una tira cómica. No se le da mucho el dibujo cómico, aunque el nombre pues sí es interesante, Mr. Macana, ¿no? Mr. Macana, la macana es algo para golpear, pero así como está escrito MC y Ana, pues suena así como un nombre irlandés, ¿no? Macana.
En fin, sería un gran dibujante, no queremos hablar mucho de él. Ahorita estamos hablando de sus inicios, ya sobre su desarrollo, pues estaremos hablando conforme se va desarrollando este análisis de la historieta mexicana. Entonces decíamos, tenemos a Patiño, a Simplón Colilla, Conejo, firmado como Conejo, tenemos a Alfonso Tirado, otro que viene aquí que es Ignacio Sierra. Ignacio Sierra es un poquito más, nació 3 años antes que Tirado, nació en 1907. Este también fue pionero del dibujo realista. De hecho, yo ahí es donde tengo una duda, tengo que checarla bien, tengo que ver todavía la bibliografía de los Paquines para establecer exactamente quién empieza primero, ¿no? Con el dibujo serio, si es Tirado o es Ignacio Sierra, porque Ignacio Sierra ya también hace las aventuras de Pancho Villa, las hace, pues vamos a decir que también a principios de los 30, ¿no? O sea, estando ahí con Sucesos, ya está haciendo ahí de las aventuras de Pancho Villa con un dibujo realista, muy bien hecho, ¿no? Entonces dice, aquí estábamos con Ignacio Sierra, ¿no? Muy niño, es muy interesante esto, muy niño había sufrido una enfermedad que le dificultó el habla y le hizo perder el sentido del oído. Estudió la primaria en una escuela para sordomudos y posteriormente estudió las artes plásticas, ¿no? En Paquín sus obras más importantes fueron El amor de los volcanes, inspirada en una leyenda azteca, y Drake, las aventuras de un pirata enmascarado. Entonces les decía yo, eso es algo que necesitamos por ahí ver, establecer quién fue el primer dibujante que hizo dibujo realista en México, y también quién habría hecho de los primeros héroes, ¿no? Porque pues está ahí apuntado Tirado con su flechador del cielo que sacaba en el Pepín, y está también Sierra con El amor de los volcanes, ¿no? Bueno, pues entonces estábamos en eso. Entonces ya tenemos el tercer creador de la revista Paquín, que es Ignacio Sierra, y por aquí vamos a pasar a otro, ¿no? Que es Rafael Araiza. Afortunadamente Rafael Araiza dejó escrito algunos apuntes autobiográficos donde narra sus inicios en la historieta. Dice aquí, Araiza nació en 1915 en el interior de la República. Muy niño llegó a la Ciudad de México. En la escuela ya vendían sus historietas de boxeadores y detectives, pues las dibujaba en los cuadernos de sus condiscípulos. Cuenta que la primera vez que vio sus dibujos impresos fue cuando ganó un concurso en la revista Adelaido, creada por el caricaturista Juan Artenac en 1932. Animado por este reconocimiento, solicitó colaborar con la revista Macaco, que recién se había fundado, por el gran historietista Fernando Macedo. Estamos hablando del año de 1933. Para Macaco, Araiza crea Primo Ternera, inspirado en Primo Carnera, el campeón de box de los pesos pesados del año de 1933. Adelaido y Macaco fueron los antecedentes inmediatos de Paquín. De estas publicaciones salió Rafael Araiza para ingresar en la nueva revista de Cyrus. Pues sí, Rafael Araiza pues es otro de los grandes de la revista de la historieta mexicana, sobre todo en su faceta de la faceta cómica. Él platica pues que sus primeros cartones aparecieron en Adelaido, la revista que yo les platicaba, que este sí provenía de las tiras cómicas de los diarios. Él hizo su propia revisita que se llama Adelaido, y ahí Araiza se ganó ese concurso para aparecer. Por eso eso lo animó, porque ya cuando aparece Macaco, pues ya se va directamente a pedir chamba, ¿no? Ya era una historieta donde la hacía Fernando Macedo, era un gran historietista Fernando Macedo.
Y Escalante, también parece que Escalante estaba ahí en esa revista. El caso es de que va y pues lo acepta, ¿no? Y estos son los antecedentes inmediatos de Pepín, dice aquí este escrito, ¿no? No tuvieron la fortaleza para continuar, los recursos, los apoyos, la suerte, pero pues fueron las pioneras, ¿no? Entonces, de las primeras que tienen éxito, pues es Paquín. Y ahí es a Paquín a donde llega Rafael Araiza. Bueno, dice aquí, vamos a hablar a otro autor de los que empezaron ahí en el Paquín. Dice José G. Cruz, por fortuna también dejó apuntes autobiográficos. Relata que nació en 1917 en el estado de Jalisco. Estamos hablando de un pueblo que se llama Teocaltiche. En su niñez vivió los amagos de la Revolución y la Guerra Cristera. Con su familia tuvo que trasladarse a los Estados Unidos. A su regreso radicó en la Ciudad de México y después de trabajar haciendo dibujo publicitario, ingresa a la revista Paquín, ilustrando Doctor Bento. Según sus propias palabras, dice él, la historieta se iniciaba y cualquier mediocridad podía defenderse de aquella época heroica. Pues sí, aquí estamos ya hablando de José G. Cruz, que después va a ser uno de los grandes de la historieta mexicana, va a ser uno de los pilares de lo que se llama la época de oro de la historieta mexicana. Pues aquí está, aquí lo tenemos entrando ahí a Paquín, y pues él mismo dice, ¿no?, que ilustró algo que a él mismo no le gustó, ¿no? Dice que pues se estaba iniciando la historieta y cualquier mediocridad pues pasaba, ¿no? Pues él lo reconoce, él así lo dice. Entonces hasta aquí lo dejamos en esta parte de José Cruz. Hizo muchísimo más, lo vamos a ver más adelante, pero pues ahorita aquí le cortamos porque estamos hablando nada más de lo que pasaron haciendo por Paquín. Vamos a entrarle con otro que es Ramón Valdiosera, que también es uno de los más grandes historietistas mexicanos. Pero aquí estamos con Ramón Valdiosera, 1919-2018, fue lo que vivió, ¿no? 99 años. En una entrevista que le hice al autor, me contó que constantemente le llevaba proyectos a Francisco Sayros. Aunque no se los publicaba, el editor llegó a tenerle cierto afecto. Entonces aquí Valdiosera nos narra cómo logró que le publicaran su primera historieta. Imaginemos que pues, es una oficina donde está el señor Francisco Saylos y de repente llega ahí el chavo Valdiosera con sus dibujos, su folder de dibujos, es emocionado porque le va a presentar algo al editor y bueno, se da este diálogo. Bueno, vamos a dejar que pase un poquito esta publicidad de toros, ¿no? Están anunciando toros aquí en la plaza, ¿no? Aquí en lo que es la villa, en Enecuilco, lo que es esta zona oriente de Morelos y muchas partes de Morelos se practica todavía este deporte de los toros, ¿no? Donde salen unos azotados más que otros, ¿no? Pero parece ser que no se quiere ir, parece ser que ya se estableció ahí enfrente. Y yo creo que aquí le vamos a parar, ¿no? Después vamos a continuar con esta etapa de de los primeros pasos de Ramón Valdiosera en el Pepín. Pues aquí nos despedimos, vamos a dejarles algo de música y los esperamos el próximo jueves en otro programa más de Monos, Monitos, Monigotes, con y sin bigotes, por aquí por México es.